Gloria a Dios. Dios es grande. Amén. Génesis 28, versos 10 al 19. Hay una historia que la conocemos mucho, la hemos leído muchas veces, la hemos predicado bastantes veces. Jacob en Betel. Pero quiero leerlos y elaborar la prédica el día de hoy, y dice la palabra del Señor. Si no lo tiene en su Biblia, acá en la parte de adelante se va a proyectar. Génesis 28, versos 10 hasta el 19. Y dice la palabra del Señor: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. El título que le he dado a la prédica hoy es: cuando Dios te hace la reservación. Yo no sé si alguna vez usted ha comprado algún producto y ha salido decepcionado. ¿Alguna vez ha comprado algo usted y no cumplió las expectativas que le habían dicho? Cuando en mi país pasa mucho, este teléfono, la batería nunca muere, y apenas se aleja de que lo compró, se acabó la batería. O muchas cosas que ocurren. A veces, no sé, los que se han ido de vacaciones han reservado un hotel o un cuarto, y han visto las fotos. ¡Qué cuartos tan maravillosos! ¡Qué hoteles tan maravillosos! Yo me acuerdo cuando fui a Pisa, Italia. ¡Qué hermoso el hotel! Cuando llegué no había aire acondicionado, era un ventilador. Y dije: ¿qué pasó? No era nada de lo que se esperaba. Cuando llegó mi primo, recién que hizo un viaje en Europa, vino con su hijo. Y le digo: ¿qué tal Londres? Y me dice: el hotel lo máximo. Le digo: ¿y por qué? Es que mi papá había buqueado unos hoteles en una compañía que se llama Booking.com, donde toman unas fotos fantásticas, y dice: los cuartos terribles. Y la cara de mi primo, todo avergonzado, todo rojo. Y dice que los niños no mienten. Y los niños dicen la verdad. Ese niño era contento en ese Premier Inn, aquí una cadena de hoteles que hay, que él me dijo: voy a Inglaterra, ¿dónde me hospedo? Estoy buqueando en diferentes partes de Europa en Booking.com. Pero dijo: en Inglaterra, digo, mejor te conviene, más seguro, Premier Inn, porque todos son iguales y te dan tu desayuno y es bueno, comes todo lo que quieras. Mi sobrino contentísimo y alegre, porque ahora ya resultó que no había sido estafado. Yo creo que en muchas cosas nos hemos decepcionado nosotros. A veces vas a un restaurante y en vez de salir satisfecho, aparte de salir más pobre, sales insatisfecho. O te compras quizás una ropa de diseñador que ahorraste mucho dinero y no te salió tan bueno como una camiseta del supermercado. No sé si les ha pasado o solo me pasa a mí, que a veces me ahorro mi platita para comprarme algo un poquito más caro y lo cuido y se daña más rápido. Pero me regalan a veces algo de segunda mano, me lo pongo y me dura un montón. Me lo pongo hasta para trabajar, se lava y sale como nuevo y no se daña. Y hay cosas así que van ocurriendo. A veces nos hospedamos en un lugar y no cumple las expectativas, y dormimos en una casa y dormimos mejor. Quizás esa casa que nos hospedaron nos hicieron sentir mejor que un hotel 5 estrellas. No todo lo que nosotros reservamos cumple nuestras expectativas. Hay cosas de que no cumplen nuestras expectativas, pero hay otras cosas que nos sorprenden. Y Dios nos sorprende a nosotros en cada momento.
A veces preparamos cosas y no salen como nosotros pensamos. Jacob, dice la historia, que salió de Berseba y se fue para un lugar llamado Harán. Salió del área de su comodidad a una área diferente. Tenía una meta. Cuando tú sales de un lugar de tu país y vienes a Inglaterra, a veces hay tránsito y hay un lugar donde no estaba en tus planes. Tus planes era venir a Inglaterra y quizás tuviste que parar en Madrid o quizás en una ciudad que nunca conociste. Y uno está perdido porque no es el lugar que tú tenías preparado. Pero algo pudo marcar en ese tránsito en tu vida. Porque todo pasa con un propósito y con un plan. Y quedan grabadas en nuestras memorias. Algo ocurre. Aquí salió Jacob de Berseba y se fue para Harán. Pero resulta que en el medio, antes de llegar, dice de que ya se había oscurecido el sol. Ya se había llegado la noche. Y tenía que dormir en un lugar y no había llegado al lugar donde él tenía que ir. Y agarró piedras y agarró de las piedras quizás más redondas que habían para ponerlas como cabecera y se tiró a dormir en ese lugar. Tuvo que dejar su comodidad, tuvo que dejar lo que él tenía. Obviamente sabemos la historia, lo que había pasado, había estafado al hermano, había engañado al padre, pero él sale y en el camino tiene que dormir en un lugar donde no era el destino donde él iba a llegar, pero era un lugar que Dios había reservado para un mensaje para él. A veces nosotros reservamos en el área espiritual el lugar donde Dios nos va a hablar. Y tenemos un gran problema nosotros, porque el hombre ha creado a veces, léete este libro y en 40 días vas a conocer a Dios. 40 días con propósito. Una vez me acuerdo, nos obligaron a comprar ese libro y a leerlo. Yo dije, de acá 40 días voy a salir como Moisés cuando bajó del monte. No fue así. Y ocurren cosas así. Hermano, ¿qué puede hacer? La gente llega y le dice, ¿qué puedo hacer para conocer más a Dios? Y le dice, levántese a las 3 de la mañana y ore. Y después está todo el día trabajando con unas ojeras y cansado. ¿Qué pasó? Me levanté a las 3 de la mañana a orar y lo único que hacía, después de un minuto le dio sueño. Y se cansó. Y preparamos porque pensamos que este es el estilo en el cual Dios va a hablarme. Y no hay un estilo, sino hay una manera como Dios nos habla a nosotros. No como nosotros podamos preparar. Nosotros solamente tenemos que obedecer y Dios nos puede hablar a nosotros. En una iglesia, en una prédica, te puede hablar subiendo a un bus, te puede hablar caminando por la calle, lavando la ropa, durmiendo. Aquí a Jacob le habló con una cabecera de piedra donde no era el destino que él había preparado, sino el lugar que Dios había reservado para él. Hay una gran diferencia. Y a veces seguimos nosotros lo que el hombre le dice al hombre, qué es lo que tiene que seguir. Y nosotros tenemos la culpa como ser humano. ¿Qué puedo hacer para conocer más a Dios? Pues obedecer su palabra, orar y buscar el rostro de Dios. Nosotros no podemos acelerar los tiempos de Dios. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Dios conoce dónde es mejor. La mamá de Jacob le dijo, en Harán vas a estar mejor. Pero él no estaba en Harán, él había salido de Berseba y estuvo en un lugar donde había frío, en un lugar donde no había room service, donde no había una cobija para abrigarse en ese frío. Jóvenes, no había wifi, imagínense. No había nada de tecnología y tiene que a veces ocurrir eso. Tenemos que estar en un lugar que nosotros no hemos preparado, porque lo que nosotros preparamos nos aparta de Dios. Pero en lo simple, en lo más común, en lo más humilde, es donde Dios te habla. Dios no quiere tu ropa de diseñador. Dios no quiere el mejor teléfono que tienes, el mejor auto. Dios no quiere la mejor cama. Dios lo que quiere es a ti. Porque tú como tú eres, no por lo que tú vistes, o por lo que tú tienes, o por el apellido que tienes, o por el dinero que tienes. Dios te quiere así como tú eres. Así es como Dios nos ama. Y es ahí donde Dios llega y le habla a uno. Pero cuando uno empieza a prepararse, no, es que yo he ayunado 40 días, Dios. Tú tienes que saber que el resto de la congregación no ayunó 40 días, pero yo sí ayuné. Entonces tú me tienes que hablar por el esfuerzo que yo hice. Yo conozco gente que ha ayunado 40 días. Un hermano que era gordito y se puso así flaquito, no se le reconocía. Ayunó 40 días. Y todo el mundo la expectativa porque iba a bajar del monte.
¿Y qué fue lo que recibiste? No, oré y hablé con Dios y leí la Biblia. ¿Y qué recibiste? No, y me siento mejor. ¿Pero qué recibiste? Nada. Mientras que llegó otro hermano que ni se había ayunado ni un día. Venía después del almuerzo y tuvo una visión de Dios. Y es que Dios habla como Él quiere. Nosotros no podemos manipular a Dios para que Él me hable. Yo no puedo hacer algo con mi fuerza para que Dios haga algo por mí. Yo lo único que necesito es, dejo mi teléfono, dejo mi comodidad, dejo esto y vengo así desnudo como soy. Vengo solo, desnudo en mi corazón. Tú conoces todo, háblame. Y en la manera más simple es donde Dios le habla a uno. Y Dios nos tiene que sacar de ese Berseba. Y tú tienes un plan de ir para Harán, pero Dios tiene buqueado un lugar específico para cada uno de nosotros para poder hablarnos. Es ahí donde Dios te habla. En lo más sencillo es donde Dios tiene una palabra para nosotros. Y tenemos que entender nosotros que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Si entendemos esto, nosotros, en la parábola del sembrador, la semilla es el evangelio y nosotros somos el terreno. Y hay terrenos, a veces la semilla cae entre pedregales. A veces la semilla es un momento, alguien viene a la iglesia y recibe la palabra de Dios y se siente amado por Dios y sale victorioso, dice, por fin encontré a Dios. Y después sale y se olvidó de Dios completamente, porque se encontró con las cosas del mundo, se encontró con el room service, con el wifi, se encontró con todas esas cosas y se olvidó de Dios. Hay gente que una palabra, un mensaje, un versículo de la Biblia, una alabanza, una adoración, una sonrisa, un abrazo, un Dios te bendiga, una bondad, un acto de Dios sobre esa persona marca a la persona. Como el famoso Charles Spurgeon, que entró a la iglesia del tabernáculo en Elephant and Castle. Entró porque llovía y el predicador no estaba ahí y hubo un joven que se paró y leyó un versículo de Isaías y se transformó la vida de Charles Spurgeon como uno de los más grandes predicadores, el príncipe de los predicadores, porque algo cambió en él. En una iglesia grande en Colombia, donde el pastor César Castellanos estuvo predicando y él contó un testimonio, lo escuché cuando él vino acá. Dijo que un joven por el cual habían estado orando, pandillero, llegó a los pies del Señor y él, todo orgulloso, él mismo lo dice en su forma de ser, dice, ¿y qué te tocó para ser transformado? Diciendo, va a decir, la prédica. Y él dijo, el amor con el que me recibieron cuando entré. Y él dijo, wow. Y Dios le habló y dijo, no es como tú hables, no es la prédica, no es lo hermoso que puede ser el lugar. Un abrazo a veces es más que un... Juan 3:16 dice que de tal manera te amó Dios al mundo que ha dado el Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que dile no a esa pobreza, dile no a esa tristeza. Y uno sale hasta igualito. Y no es que la palabra no tenga poder, pero cuando tú lloras con los que lloran y cuando tú muestras que el amor de Cristo se puede transmitir, eso es más poderoso, porque eres el mismo Dios, la misma esencia de Dios hablando a través de uno. A veces decimos, ayudamos nosotros con versículos y está bien conocer la palabra, hacerla, pero es vivir la palabra, que la palabra se haga viva. Hebreos 4:6 dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Atraviesa hasta los pensamientos, atraviesa hasta lo más profundo. La semilla de Dios, y ese es algo, hasta estaba pensando ayer y dije, pero mejor lo digo porque quizás hasta que lo haga pase un año, porque a veces soy así medio dejado. Dije, voy a comprar unas 5 o 6 semillas y se las voy a regalar a los líderes de la iglesia. Y se las voy a dar para que planten su plantita. Y después... tranquilos líderes que no se los voy a dar porque ya lo estoy diciendo. Y dije, después de 3 meses le voy a decir que traigan la semilla, la plantita, para ver cómo está. Quizás alguno dice, no lo planté. Quizás uno diga, me olvidé de regarlo. Quizás otros traigan una flor muy bonita. Y entendí que la semilla ya está sembrada en nosotros. Pero queremos poner la semilla y quedarnos parados de esperar de que ya, como las películas, crezca rápido. Y todo tiene un proceso. Hay que regarla, hay que cuidarla, hay que hablarles. Me dice, ¿está loco, pastor, cómo le da a las plantas? Mi abuelita me decía, mi abuelita le hablaba y le cantaba a las plantas. Mi abuelito decía, está loca tu abuela, me decía.
Y una vez en el jardín, me acuerdo, mi jardín era el peor de todos los jardines del vecindario. Le echaba agua y las mataba, las regaba y todo era mal. Hasta que un día hablé con un jardinero y me dijo, háblale a las plantas. Y dije, mi abuelita, ¿será que tenía razón? Puse un parlante, puse adoración. Dije, a las 6 de la tarde, me dijo el jardinero, cuando el sol ya no está tan fuerte, 6, 7, la vas regando y le vas hablando. En una semana se alegraron las plantas, empezaron a vivir. Tienen vida. Yo no le digo que vayas y te pongas en una conversación ahí con un árbol y que el pastor está predicando acá, hablar con árboles. No, pero digo, tienen vida, tienen vida. Entonces, ay, la vida, eso alegra. La vida, eso fortalece y dará su fruto. La semilla que está en ti, la que ha sido sembrada, va a dar fruto. Esto no es que sea así rápido. En algunos casos ocurren casos así rápidos, pero algunos hay un proceso y no nos gusta esperar. Jacob salió y dijo para Harán, pero para ir a Harán tuvo que parar en un lugar llamado Betel. Tuvo que parar en un lugar. El pueblo de Israel salió a una tierra que fluye leche y miel, pero pasaron 40 años. La gente quería como en un helicóptero llegar inmediatamente. No, hay un proceso y hay que esperar. Charina va a cumplir los 9 meses pronto. Quisieran tener el bebé rápido en sus brazos, pero hay que esperar. Hay que preparar. El domingo pasado no vinieron, Carlos estuvo de pintor. Pintor que pintas paisajes, puso a pintar ahí muy alegre y muy contento porque era para su bebé que van a hacer. Ayer compartía las cosas que ya están preparando para el bebé. Es un proceso y hay que esperar porque es un proceso. Queremos las cosas inmediatamente a veces no ocurren. No estés preparando para que Dios te hable, solamente sé simple, humilde y decirle, Señor, aquí estoy. Tu dinero, tu fama, no va a ayudar para que Dios te hable. Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. En el versículo 12 al 15 ocurre algo excepcional. Dios le habla a Jacob. Dios habla a través de la Biblia. Dios habla a través de visiones. Dios habla a través de un sueño. Dios habla de diferentes maneras, pero Dios nunca se contradice y todo tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios. Si nosotros tuviste una visión o un sueño que es contrario a la palabra de Dios, hay un problema. Por eso los testigos de Jehová antes no se llamaban testigos de Jehová, y si no me equivoco, en 1912 dijeron que Jesucristo iba a venir, y no vino en 1912. Y cambiaron su nombre, los testigos de Jehová, o el ángel Moroni, ¿no? De los mormones también, que le vino una revelación de un ángel con unas tablas que se pusieran al pecho y venía una revelación, y también lo mismo, y por eso muchos se desviaron. En Gálatas 1:6, si no me equivoco, dice que no existe otro evangelio, es uno solo. Si viniera un ángel del cielo y te trae otro evangelio, tenlo por anatema, esto no es de Dios. Todo va de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que Dios dice en su palabra. En el verso 12 al 15, Dios le habla directamente a Jacob y le dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Le está diciendo esa promesa tan grandiosa, pero él podría haber dicho, pero esto no es el hotel que yo buqueé. Yo me voy para Harán, yo vengo de Berseba, porque estoy aquí en Betel, donde las almohadas son una piedra. Porque ese no era el lugar de él, era el lugar que Dios había reservado para Jacob, donde no estuviera con su familia, donde no estuviera con otras personas, donde estuviera él y Dios. Yo manejo mucho por el trabajo y escucho mucho alabanzas o radios de comentarios de deporte, prédicas, y me edifico en diferentes áreas y me gusta, pero llegan momentos donde voy solo y apago todo y pongo a pensar y a meditar y empiezo,
y esto en verdad dice la Biblia, o esto, o miro el paisaje, y miro las nubes y qué tan lindo, y me pongo a pensar. A veces no estamos pensando nosotros porque estamos cantando, hablando. Hable con su pareja y no escúchela. Va a llegar el momento que va a decir, pues déjame hablar, escúchame. Y a veces somos así con Dios. Hablamos, amén, y me voy. Pero escucha a Dios. A veces alabamos, y hay momentos en la adoración donde tienes que estar con los ojos cerrados y solamente escuchar la adoración. Y en ese silencio donde Dios empieza a hablar, dice, es que tengo un sentir, tengo algo. Sí, es Dios que te está hablando. Es Dios que te está ministrando. Entonces aquí tuvo que dejar Él todas sus cosas, el room service, el wifi, todo en ese lugar donde él estaba durmiendo. Dios le habla, soñó y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, te daré esta tierra donde yo te he traído, te la doy para tu descendencia. Y dice, será el 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios nunca nos va a dejar a nosotros. Somos nosotros los que dejamos a Dios. En Juan 6:37 dice que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Somos nosotros mismos los que dejamos a Dios. Búscale mientras puede ser hallado. Acércate mientras puede ser hallado. Iglesia, es el tiempo de buscar el rostro de Dios. A veces caemos en el jugar a la iglesia, de venir el domingo y salir y de a trabajar lunes hasta el viernes y de nuevo las actividades normales y el domingo a la iglesia, y pasan los días, semanas, meses, años. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Hemos parado nosotros en ese Betel y decirle, Señor, acá estoy. No estoy en el trabajo, no estoy en la iglesia, estoy solo delante de ti. ¿Qué quieres para mi vida? Y adórale a Dios, y en el secreto, dice la palabra en Mateo 6:6, busca en secreto y Él, el secreto, Él te va a hablar y te recompensará en público. El Salmo 23 también dice lo mismo, y toda la Biblia está llena de promesas. Él no dice, aderezad mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es Dios el que te va a levantar la cabeza, el que te va a levantar, el que te va a bendecir, el que te va a fortalecer. Pero hay un proceso. Acuérdate que hay una semilla en ti y tú eres terreno fértil y vas a dar el fruto al 100 por 1, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Jacob se despierta y viene lo más interesante en el verso 16. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, qué pereza, tengo que irme a trabajar de nuevo. No, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces? Que yo no quería venir a Inglaterra. Mi mamá, me acuerdo, quería ir a Estados Unidos. Hasta la amenazó a la de la embajada de Estados Unidos cuando le negaron la visa. Desde Estados Unidos te voy a mandar una postal, le dijo. Y ella no quería Inglaterra. Pero ¿cómo es Dios? Justo abren una iglesia bautista a la vuelta de la casa. Y mi mamá se había hecho cristiana recién. Y justo hay una iglesia y mi mamá se va a la iglesia. Y entra una señora llamada Carmen, que yo la conocí aquí. Y llegó y mi mamá le contó sus problemas. Y le dijo, ¿por qué no te vienes a Inglaterra? Ya nos piden visa. 1984. Porque después nos pidieron visa, pero se dieron cuenta que somos tan buenos los latinos. Dicen, ellos no necesitan visa, que vengan. Y ya nos quitaron esa barrera que teníamos. Entonces mi mamá vino para Inglaterra porque Dios tenía un plan y un propósito. ¿Por qué estamos en Inglaterra? Es porque Dios nos trajo aquí. Quizás nosotros íbamos para Harán. ¿Por qué? Estamos en otros países, pero Dios nos trajo aquí por algo. Tú no eres casualidad. Dios te acomodó aquí con un propósito. Y Dios te quiere bendecir, y no te corras ni te escapes. Que sea Dios el que te dice, te vas o te quedas. Que sea Dios el que decide con nosotros. Dios le recuerda a Jacob la promesa que le había dado a Abraham, la promesa que le dio a Isaac. La promesa se la da a él, a Jacob. Esa misma promesa que le había dado al abuelo, al papá, ahora le recuerda,
y aquí será, aquí te bendeciré, acá haré tu descendencia. Irás al norte, sur, este y oeste, y a donde vaya, las familias serán benditas, donde tú, el mismo pacto abrámico, que se bendecirá, a los que bendigas serán benditos. Esa bendición, donde tú vas, el trabajo donde tú vas, bendícelo y dale gracias a Dios, porque eres bendición en ese lugar. Los contratos que ganes, ellos reciben bendición. ¿Cuántas empresas, hablaba con colegas de trabajo, son bendecidas por la mano de los que están trabajando ahí? Son bendecidos por la mano, pero llega el momento que se vuelven como ese espíritu de Faraón. Es que es por los reportes, presentaciones y la manera como hablamos y conseguimos los contratos, somos nosotros. Y ahí viene el problema, el ego, donde piensan que son ellos y se olvidan. Richard Branson de la Virgin nos dice, no es tener al cliente alegre, tener al personal alegre. Y eso es lo que mantiene una persona alegre. Ayer hablábamos con mi esposa en un restaurante que fuimos y estuvimos, felizmente que no somos chismosos nosotros, pero nos pusieron en el lugar específico para poder escuchar toda la conversación de los camareros y los managers. Y entonces nos quedamos callados para no interrumpir la conversación y poder escuchar claramente lo que estaba pasando. No, se escuchaba lo que estaba pasando. Y le decía, a la gente que trabaja, cuando hacen algo bueno hay que decirle muy bien, lo que hiciste estuvo muy bueno, sigue haciéndolo. No cuando vienen solamente y le dice, ¿por qué estaba la botella en la mesa? ¿Por qué no prestaste atención? No es bueno. Es bueno bendecir, ser así en todo momento alegre. Donde Dios te lleva es para hacer bendición. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Casi concluyo, porque me quedan 8 minutos con 22 segundos. ¿Sí? El diablo desde el principio quiso destruir la humanidad, porque él sabía que a través de una virgen iba a venir Jesús y nos iba a redimir de nuestros pecados y nos iba a dar la victoria. Por eso desde un comienzo empieza desde Adán, había un pacto adámico, una promesa para Adán, pero la desobediencia del hombre los separó de Dios. Sabemos que solo Jesús es el que nos vuelve a traer a nosotros al camino correcto. Vemos lo que pasó con Caín y Abel, que Caín mató a Abel. Vemos lo que pasó de la desobediencia de los hombres y lo que pasó con Noé. Vemos con los hijos de Noé lo que pasó. Vemos con Abraham. Vemos la historia así una y otra vez y el diablo siempre ha querido destruir a la gente escogida por Dios. Porque Dios le dijo, te bendeciré, vayas al norte, sur, este o oeste, tu familia será de bendición. Pero el diablo siempre quiere destruir. El ladrón no roba al que no tiene, roba al que tiene. Y nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Y dice, quiere robar la bendición. Y así también le recuerda Dios a Jacob que esta tierra será de bendición. Y él reconoce, después de haber engañado a su papá, después de haber estafado, dice, ciertamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Iglesia, Dios nos quiere destruir nosotros, a la juventud la quiere destruir, quiere apartarlos. Ustedes que son jovencitas, cuidado con esos sapos que parecen príncipes azules y no son príncipes azules. Tengan cuidado, porque a veces vienen y dicen cosas. Gente, amigos, personas, es que son buena gente y no nos damos cuenta. Y el diablo va a querer utilizar para destruirte, para apartarte del camino de Dios. El camino de Dios es uno solo y es Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de Jesús. Y que no sea muy tarde, jóvenes. Dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Una conversación Jesús con Pedro le dice, el diablo ha pedido por ti para zarandearte. Despierta y se da cuenta que ese lugar es casa de Dios. Ahí donde tú estás sentado, esa es la casa de Dios. Tú eres pueblo de Dios, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, escogido por Dios. Si la gente te dice no sirve, no vale, feo, horrible, tonto, burro, te agarres, ese Señor me va a bendecir grandemente. Que me sigas diciendo lo que quieras, Dios me va a bendecir porque yo no soy ninguno de esos adjetivos que me están diciendo a mí. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo planes porque Dios es mi Padre.
Hoy hablaba con mi esposa y le decía cómo se dice en inglés el Padre Nuestro, y hablamos de las diferentes tradiciones. Y el Padre Nuestro, y me puse a pensar ayer justo en la mañana cuando venía de un trabajo, a meditar y pensar, Dios nos enseña Padre Nuestro. En verdad es nuestro papá. Jesús hablaba y le decía Padre, gracias Padre, vuestro Padre les decía. Y nos muestra para que entendamos nosotros la identidad de un padre. Por eso la importancia de un padre en una casa es tan importante, porque los hijos, las esposas, todos pueden ver esa parte varonil de la persona que está en la casa, que provee para la casa, que cuida, que protege, que bendice. Los que no han visto esta parte varonil, porque quizás no conocen a su papá, porque los abandonaron o porque quizás no tuvieron la mejor imagen, les cuesta más poder llegar a esa relación con Dios. Nosotros hablamos a veces y oramos y decimos Dios, Dios, Dios. Sí, es Dios, pero como que Dios está ya lejos, apartado, separado, a distancia de nosotros. Pero cuando tú le dices Padre Nuestro, estás hablando en la casa de papá. Y Jacob dijo, ciertamente esta es casa de Dios, y yo no lo sabía. Esto es Betel, casa de Dios. Le puso el nombre Betel. Ahora hay hasta iglesias llamadas Betel. Y entonces dice, our Father, me decía mi esposa, que es nuestro Padre. En una de las traducciones, en español es Padre Nuestro. Y entendamos que cuando hablas con Dios, Él es tu papá. Y tú, por más si no has conocido a tu papá o algo ha pasado, Dios nos adopta, porque ahora tenemos el espíritu de adopción que dice desde adentro de nosotros, Abba Padre. Es tu alma la que clama. Y hay algo que tú no puedes estar solo, iglesia. Recuerda que eres hijo, hija, y hay una semilla, y Él te ha redimido con su sangre, y nuestros pecados han sido perdonados. Y si el enemigo ha querido robarte, como le robó a muchas personas en el pasado, ha habido no me sale ni en español ni en inglés. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Que es lo bueno del castellano, puedes cambiar otra palabra, pero es grande. Ahora pónganse pie que termino de leer lo último del verso 17 en adelante. Y dice Jacob, y tuvo miedo. Miren, escuche esto. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, con signo de admiración. Lo voy a leer así en 4D. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y yo no sé si nosotros podemos decir cuán terrible es esta clase de vida que he llevado, porque yo soy casa de Dios. Y Dios es santo. Si Dios se nos aparece ahorita, no habría ninguno de nosotros vivo por el pecado que vive en nosotros. Pero la sangre de Cristo quita el pecado del mundo. Por eso tenemos que estar constantemente delante de su presencia. Jacob dice, cuán terrible es este lugar, porque yo soy un estafador, porque yo he engañado, porque estoy aquí en este lugar donde no tengo nada. Pero Dios en su misericordia vino, me habló y me recordó que yo soy hijo de Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios, entiendes qué terrible es llevar esta vida de pecador. Yo soy hijo. Y entonces dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel significa casa de Dios. Y Dios tiene un plan para cada uno. Dios ha reservado un hotel en el camino de nuestra vida, en esta tarde ya, para que hoy meditemos y podamos decir, Señor, perdóname porque he estado corriendo, perdóname porque he estado jugando a la iglesia, perdóname porque he estado jugando con mi matrimonio, perdóname porque he estado jugando con mis amigos, un pie acá y un pie allá. Y Dios dice que no puedes tener dos señores, sino uno solo. Y hay un solo camino a la santidad. Santo solo no puedes. Dios es santo. Siguiendo a Dios, podemos ser santos y llegar al camino de Dios. Así que yo le invito, iglesia, hoy vamos a tener Santa Cena. Santa Cena es hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros.